Amén. para que usted nos hable palabras de bendición, palabras que nos edifiquen y que nos ayuden a llegar a nuestra transformación. También pedimos en esta hora por el misionero internacional, nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, que Dios lo bendiga grandemente en ese continente africano, juntamente con todos los ministros que le acompañan. En el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, Amén. nuestro amado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes aquí en Torreón esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Isaías capítulo 45, versos 21 al 25, donde nos dice el profeta Isaías por palabra de Dios: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído, Dios nos dice por medio del profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solamente hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, y ese es el único Salvador. Por lo tanto, toda persona que desea la salvación de su alma para vivir eternamente en el reino de Dios necesita mirar a Dios. Ahora, el ser humano es alma viviente, pero tiene un espíritu que es un cuerpo de otra dimensión espiritual, y tiene
un cuerpo físico de carne mortal, corruptible y temporero. Y por consiguiente, el alma de la persona viviendo en este cuerpo físico solamente vive una temporada en este planeta Tierra. Y esa temporada aquí en la Tierra tiene un propósito divino. Y es que miremos a Él, a Dios, para obtener la salvación de nuestra alma y que nuestra alma pueda volver a vivir, pero en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado en el glorioso reino de Dios. Por eso pasamos por este planeta Tierra para hacer contacto con la vida eterna, como mirando a Dios, para obtener la salvación y vida eterna. Pero ¿cómo podemos mirar a Dios para obtener la salvación y vida eterna y por consiguiente haber obtenido el perdón de nuestros pecados? Porque la causa de la muerte es el pecado que comenzó en el huerto del Edén, y todo ser humano ha nacido en una generación pecaminosa, una generación, una raza que perdió la vida eterna a causa del pecado. La raza humana representada en Adán y Eva estaban en una etapa de prueba, todavía no habían sido adoptados, y Dios colocó allí el árbol de ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo en su cuerpo angelical, y el árbol de ciencia del bien y del mal es el maligno, el enemigo de Dios, que es llamado diablo o Satanás. Y llegó el tiempo en que el árbol de ciencia del bien y del mal se manifestó. Eso fue la manifestación del diablo allí, hablándole a Eva a través de la serpiente, porque el diablo se hizo carne en la serpiente, en aquel hombre de la raza de la serpiente. La raza de la serpiente es la raza más parecida al ser humano, pero hay una diferencia entre la raza de la serpiente y el ser humano. La raza de la serpiente no tiene alma, aunque tiene lugar para el alma, pero la raza humana tiene alma. ¿Ve? Ahora, en el lugar que tenía la serpiente para el alma, entró el diablo, y desde allí se manifestó y engañó a Eva, y entró el pecado a la raza humana. Y ahora el ser humano fue sacado del huerto del Edén para que no largara a su mano y comiera del árbol de la vida y viviera eternamente como pecador. Porque entonces, vean, la raza humana con vida eterna en su cuerpo físico, pero siendo una raza pecadora, sería una raza rebelde que se rebelaría en contra de Dios, y teniendo una vida eterna, entonces estaría en guerra contra Dios. Y Dios no quiere que el ser humano viva eternamente como pecador, pero quiere que el ser humano viva eternamente redimido, perdonado de sus pecados y limpiado con la sangre de Cristo, y siendo transformado interiormente y obteniendo el nuevo nacimiento y recibiendo la bendición de la salvación y vida eterna. Para el ser humano comer del árbol de la vida, el cual es Cristo, tuvo que el árbol de la vida, Cristo, el cual estaba en su cuerpo angelical y el cual es el ángel del pacto en el Antiguo Testamento, hacerse carne y habitar en medio del pueblo hebreo y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Cristo decía: yo soy el pan de vida. Él decía: el pan de vida que ha descendido del cielo, que ha descendido del cielo. Y también decía: el que come de este pan vivirá eternamente.
porque Él es el árbol de la vida. Por eso tenemos la promesa para los vencedores en el capítulo 12, verso 7 del Apocalipsis, donde dice, vamos a leer ese pasaje, ese verso donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora, Cristo siendo el árbol de la vida, cuando la persona cree en Cristo como único y suficiente Salvador, está comiendo del árbol de la vida para vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Y ahora, siendo que nuestro tema es mirar a mí y ser salvos, ¿cómo vamos a mirar a Dios para obtener la salvación y vida eterna? Siendo que lo más importante para el ser humano es la vida eterna, y solamente mirando a Dios es que podemos obtener la vida eterna. Vamos a ver cómo Dios se deja ver para que lo miremos y obtengamos la salvación y vida eterna. Dice en el capítulo de San Juan, verso 1 en adelante, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En dónde estaba la vida? En el Verbo que era con Dios y era Dios, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Dice, en Él estaba la vida. ¿Qué vida? La vida eterna, en el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, para que diese testimonio del Verbo, que es la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Todos estaban llamados a creer en la luz, que es Cristo, el cual dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y ahora, recibir la luz de la vida es recibir el Espíritu Santo, que es otorgado por Cristo. Al recibir a Cristo, del cual viene el Espíritu Santo, y por consiguiente viene la luz de la vida. Ahora, hablando de Juan, dice, no era la luz. O sea, Juan no era la luz. Aunque Juan el Bautista era una luz que alumbraba en aquel tiempo, como dijo Cristo. En el capítulo 5, verso 35 de San Juan dice, hablando de Juan, dice, capítulo 5, verso 33 al 35, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Ven? Como en el templo, en el lugar santo, hubo un candelabro que alumbraba y tenía 7 lámparas encendidas. Eso representa tanto la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo hebreo bajo la ley, como también la iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo, con sus 7 etapas o edades, 7 lámparas, con sus 7 mechas encendidas, que están sumergidas en el aceite del Espíritu Santo,
y esas mechas son los mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Juan, por esa causa, era una antorcha que ardía, una luz encendida, una mecha encendida con el fuego del Espíritu Santo, el cual había sido lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Elizabeth. Pero Jesús dijo que él tenía, Jesús, mayor testimonio que Juan. Y dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 8, verso 12. Por lo tanto, Juan era la luz, una luz que alumbraba en aquel territorio, pero Jesús es la luz que alumbra el mundo entero y a todo ser humano que viene a este mundo. Sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, la columna de fuego, el verbo que era con Dios y era Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vean, el universo completo, el mundo visible, todas esas galaxias, con todos esos sistemas solares y todas esas estrellas fueron hechas por el verbo, por aquella luz verdadera. Y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo venía a este mundo? Iba a venir en la forma de un hombre caminando en medio del pueblo hebreo, y ese sería el Mesías prometido para el pueblo hebreo. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, sino que le rechazaron y pidieron la muerte en la cruz. Crucifícale, dijeron acerca de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque son engendrados por el Espíritu Santo cuando reciben a Cristo como su único Salvador y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo perdona sus pecados y con su sangre los limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver en el próximo verso, el verso 14, cómo aparecería el verbo en medio del pueblo hebreo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean, el verbo se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús. Se hizo carne, se hizo hombre en esta dimensión terrenal. Sigue diciendo: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora, para mirar a Dios y ser salvos, nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha declarado. Por lo tanto, para mirar a Dios hay que mirar a Dios a través de Jesucristo, a través de la manifestación de Dios en nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso es que San Pablo nos dice en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿En qué cuerpo de carne fue Dios manifestado? En el cuerpo de carne de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Jesucristo moró Dios en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad estaba en Jesucristo manifestada. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y también Él decía que el Espíritu Santo estaba en Él. Él dijo que estaba ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es sobre mí, dijo en San Lucas capítulo 4, versos 12 en adelante. Por cuanto me ungió Jehová, el Señor. Ahora podemos ver que Dios estaba, está y estará por toda la eternidad en nuestro amado Señor Jesucristo. Para mirar a Dios y ser salvos, hay que mirar a Dios velado y revelado en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Para poder obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarnos con Espíritu Santo y fuego y producir en nosotros el nuevo nacimiento, y así obtener la bendición de entrar al reino eterno de Dios y obtener así la salvación y vida eterna. Por eso fue que el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16 dijo, ya resucitado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. ¿Vieron lo sencillo que es obtener la salvación y vida eterna? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, se ha estado predicando el evangelio de Jesucristo desde el día de Pentecostés y dándole a conocer a todo ser humano que hay una oportunidad de salvación y vida eterna para toda persona que torna su vista hacia Dios manifestado en Cristo y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo en una ocasión en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, lo más importante para el ser humano es la salvación de su alma. El ser humano, siendo alma, espíritu y cuerpo, lo más importante es el alma de la persona. El espíritu de la persona es un cuerpo espiritual de otra dimensión. Y el cuerpo físico de la persona es un cuerpo temporero, mortal, corruptible, que tiene vida, pero no vida eterna, sino que lo que tiene es una vida temporera. Y mientras tenemos esa vida temporera en nuestro cuerpo físico, tenemos que aprovechar ese tiempo que Dios nos ha dado para dar una mirada de fe a Dios manifestado en Cristo, dar una mirada de fe a Jesucristo crucificado, dar una mirada de fe al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentido de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados. Y Cristo nos recibe, nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego,
y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Así es como nacemos del agua y del Espíritu. Nacemos de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Y así es como entramos al reino de Dios, porque hemos dado una mirada de fe a Dios, manifestado en Jesucristo, nuestro Salvador. Usted no puede mirar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Todas las personas del Antiguo Testamento que dijeron que habían visto a Dios, ahora nos dice el Evangelio según San Juan, nos dice Juan el Bautista, a Dios nadie le vio jamás. ¿Y cómo fue entonces que hubo personas como Abraham y como Jacob y como Manoa, el padre de Sansón, y la esposa de Manoa, la señora Manoa, que dijeron que vieron a Dios cara a cara? Y ahora la Escritura dice en San Juan capítulo 1 verso 18 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, ¿a quién fue que vieron ellos? Vieron a Dios, pero en Cristo. Vieron a Dios en el ángel de Jehová, que es Jesucristo nuestro Salvador, en su cuerpo angelical. Vieron lo sencillo que es todo tiene una explicación. Y ahora, usted y yo no podemos mirar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Y toda persona que quiere mirar a Dios va a obtener la salvación, porque la Escritura dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Todos queremos la salvación y vida eterna, porque queremos vivir por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que mirar a Dios para ser salvos. ¿Y cómo vamos a mirar a Dios? Mirando a Jesucristo nuestro Salvador, en quien estaba, está y estará por toda la eternidad Dios en toda su plenitud. Vean, en San Juan capítulo 6, dice el mismo Jesucristo en los versos 39 al 40: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y así es como la persona asegura su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Si la persona luego muere físicamente, no tiene ningún problema. Va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical, y luego en la segunda venida de Cristo, Cristo lo resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, joven y glorificado, igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Y los que estemos vivos en ese momento, veremos a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos jóvenes y glorificados, y nosotros seremos transformados. Y entonces todos seremos jovencitos, representando de 18 a 21 años de edad. Todos estaremos con vida eterna física en el cuerpo nuevo y glorificado. Por lo tanto, todos necesitamos mirar a Dios a través de Jesucristo para ser salvos. Mirad a mí y sed salvos. Por eso la salvación es a través de Jesucristo nuestro Salvador. El ángel que le apareció a José, el marido de la Virgen María, con quien ella
estaba desposada, le dijo a José ese ángel de la siguiente manera en el capítulo 1 de San Mateo, verso 18 verso 18 al 24, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el Salvador de su pueblo, del pueblo de Dios? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Salvador, en quien Dios estaba, está y estará en toda su plenitud. Por lo tanto, para obtener la salvación, ser salvos de nuestros pecados, necesitamos un Salvador, y tenemos un Salvador. Dios ha provisto para nosotros un Salvador, y su nombre es Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, en la predicación de San Pedro. Ahora también encontramos en San Juan, capítulo 11, versos 23 en adelante, Cristo hablándole a Marta, la hermana de Lázaro. Cuando fue a resucitar a Lázaro, dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros lo creemos también. Amén. Yo lo creo con toda mi alma. Y ahora todo el que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente. Si su cuerpo físico muere, es una muerte que es llamada dormir. Porque Dios lo despertará, lo resucitará en un cuerpo nuevo y eterno para vivir por toda la eternidad en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona que mira a Cristo, en quien está Dios en toda su plenitud, será salvo. Encontramos que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando, hubo un temblor o terremoto a medianoche y se abrieron las puertas de la cárcel, y el carcelero pensó que se habían ido todos los presos y sacó su espada para matarse. Y Pablo y Silas gritaron: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Eso está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y luego encendió la luz y vio que todos estaban allí, y preguntó a Silas y a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, toda persona que desea ser salvo, las palabras son: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia.
porque le darás a conocer el mensaje de Cristo y ellos creerán también. Por lo tanto, mirando a Cristo y creyendo en Él, obtenemos la salvación de nuestra alma para vivir con Cristo por toda la eternidad en su reino eterno. Eso es mirar a Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. La reconciliación con Dios del ser humano es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Para el ser humano ser restaurado a la vida eterna y ser restaurado al reino eterno de Dios. En el Antiguo Testamento se efectuaba el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Y toda persona tenía que arrepentirse de sus pecados y pedir perdón a Dios por sus pecados, y el sumo sacerdote ese día efectuaba el sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío de la expiación, que era por Jehová, y llevaba la sangre de ese sacrificio dentro del lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, pues el propiciatorio, siendo la tapa del arca del pacto y teniendo 2 querubines de oro, ese propiciatorio es en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Ese es el trono de Dios en ese templo, y es tipo y figura del trono celestial de Dios. Y mientras la sangre era colocada sobre el propiciatorio, la misericordia de Dios era extendida para las personas que se arrepentían de sus pecados y obtenían el perdón de sus pecados y eran cubiertas con la sangre de esa expiación. El que no se arrepentía de sus pecados y pedía perdón a Dios por sus pecados, no quedaba perdonado y no quedaba reconciliado con Dios, y por consiguiente perdía el derecho a vivir un año más. Era por un año esa reconciliación, porque los animales no son perfectos, porque no tienen alma, y por consiguiente los sacrificios de esos animalitos no eran perfectos, solamente eran el tipo y figura del sacrificio perfecto que Jesucristo realizaría en la cruz del Calvario. Pero ahora, vean ustedes, cuando Cristo realizó su sacrificio en la cruz del Calvario, se realizó allí el sacrificio por el pecado del ser humano. Y ya Dios no requiere más sacrificios de animalitos por los pecados del ser humano. Aún el pueblo hebreo ya no puede sacrificar el sacrificio de la expiación por los pecados para la reconciliación, porque no tienen templo, y era en el templo donde tenían que efectuar ese sacrificio. Pero no hay ningún problema. El sacrificio perfecto por el pecado del ser humano ya fue sacrificado en la cruz del Calvario, y la sangre de ese sacrificio fue llevada por el mismo Cristo al templo celestial y fue colocada sobre el propiciatorio del templo celestial, que es el trono de Dios. Y por consiguiente, desde el trono de Dios se extiende la misericordia de Dios para toda persona que, arrepentiendo de sus pecados, recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene la salvación de su alma, obtiene la vida eterna. Es reconciliado con Dios para vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. Con un solo sacrificio quedamos reconciliados con Dios cuando recibimos a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y desde el día del sacrificio de Cristo hacia acá, estamos viviendo en el día de la expiación, aquel día en donde el ser humano era aceptado, era perdonado y era
cubierto con la sangre de la expiación y es reconciliado con Dios para vivir un año más. Y ahora, en el Nuevo Testamento, estamos viviendo en el día aceptable del Señor. Estamos viviendo en el tiempo agradable del Señor, en el tiempo y día de salvación. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá y todavía estamos viviendo en el día de salvación delante de Dios, lo cual fue tipificado en el día 10 del mes séptimo de cada año, allá en el templo terrenal. Pero en el templo celestial, vean, llevamos alrededor de 2000 años, unos 2000 años, y todavía estamos viviendo en el día aceptable del Señor, en el día en que Dios acepta al ser humano que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y pide perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por consiguiente, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo se lleva a cabo en todos los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, como lo hicieron los apóstoles 2000 años atrás. Por lo tanto, con una mirada de fe a Dios en Cristo, reconciliando al ser humano consigo mismo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, la persona obtiene la salvación de su alma. El ser humano es alma viviente, por lo tanto obtiene su salvación para vivir en el reino de Cristo por toda la eternidad, ser reconciliado con Dios y ser restaurado a la vida eterna. Si se nos acaba la vida física, esa vida es temporera, pero nos queda la vida eterna que nunca se nos va a terminar. Por lo tanto, Él nos dará un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Con una mirada de fe se obtiene la salvación del alma cuando esta mirada de fe es dirigida a Jesucristo, nuestro Salvador. Como el pueblo hebreo allá en el desierto, cuando eran mordidos por serpientes venenosas, encontramos que Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y la colocara en un asta, y cuando eran mordidos por serpientes venenosas, recuerden que cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, está condenada a muerte y solamente le quedan pocos minutos de vida. Y la raza humana fue mordida por la serpiente venenosa en el huerto del Edén, por el diablo a través de la serpiente, y colocó el veneno del pecado en la raza humana. Por eso el ser humano perdió la vida eterna física y vino a ser mortal. Y ahora el ser humano necesita ser libertado del veneno del pecado y de las consecuencias del veneno del pecado, que es la muerte. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, en el desierto, Dios ordenó que colocaran esa serpiente de bronce en alto, y toda persona mordida por una serpiente venenosa, la persona ya estaba condenada a muerte al ser mordida por una serpiente venenosa, pero con una mirada de fe a esa serpiente de bronce, la persona quedaba libre
del pecado y de las consecuencias del pecado, que era la muerte, a la cual estaba condenado al ser mordido por una serpiente venenosa. Y ahora quizás hubo personas que, al ser mordidas por serpientes venenosas, podían decir: pero ¿qué poder tiene esa serpiente de bronce ya para que me libre de la muerte? Porque una persona, al ser mordida por una serpiente venenosa, está condenada a la muerte. ¿Qué poder puede tener esa serpiente de bronce? El bronce significa el pecado ya juzgado. Por lo tanto, la persona que miraba la serpiente de bronce quedaba libre, porque su pecado ya había sido juzgado en esa serpiente de bronce. Así había sido transferido a la serpiente de bronce y había sido juzgado. Y la persona quedaba libre de su pecado y de las consecuencias del pecado, que era la muerte. Aquella serpiente de bronce representa, tipifica a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, para que toda persona mire a Cristo y mire y crea en su sacrificio en la cruz del Calvario, para ser libre del pecado y de la muerte segunda, y pueda la persona obtener y ser restaurada y obtener la salvación y vida eterna. Vean aquí en el capítulo 3 de San Juan, verso 3 en adelante dice, 2 en adelante dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos una mirada de fe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para obtener la salvación de vida eterna, para que nuestra alma, que es lo que en realidad somos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna con Cristo en su reino eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué Dios dio a su Hijo a este mundo y murió en la cruz del Calvario? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto la forma para el ser humano obtener la vida eterna. Es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que el que no cree ya está condenado, como las personas mordidas por serpientes venenosas ya estaban condenadas a la muerte. Pero los que daban una mirada de fe a la serpiente de bronce no eran condenadas, sino que salían de esa condenación, obtenían la liberación de todos esos problemas y sus pecados, quedaban libres de los pecados y por consiguiente quedaban libres de la muerte. Y ahora, en 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. Si alguien le trae a usted un vaso de agua para usted
obtener el agua, usted recibe el vaso y se toma el agua. Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora, esto dijo Cristo hablando del Espíritu Santo que estaba en él. Eso está en San Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. Y luego continuaremos con el pasaje que estamos leyendo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora vea de lo que Cristo está hablando cuando dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua que Él le va a dar es el Espíritu Santo, el agua de vida eterna, de la cual le habló Cristo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, verso 14, cuando le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo es una fuente de agua viva que salta para vida eterna, que brota para vida eterna en la persona. Y Cristo es la fuente del agua de la vida eterna. Por lo tanto, la persona tiene que venir a Cristo para beber del agua de la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Así como en el Antiguo Testamento Moisés dio al pueblo agua de la roca en 2 ocasiones, y ahora la roca es Cristo, y el agua representa el Espíritu Santo, que es el que da vida eterna al ser humano. Ahora continuamos leyendo: el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene, estábamos en el verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La persona que quiere la vida eterna tiene que recibir el vaso donde está la vida eterna, y el vaso es Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie se puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hay que recibir a Cristo para recibir la vida eterna, y así asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. El que tiene el Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporera que se le va a terminar en algún momento. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora la buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. Y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, que es Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y si no hay otro nombre, pues no vamos a buscar otro nombre. Estamos conforme con el nombre que Dios
ha dado la raza humana bajo el cielo para que obtengan la salvación y vida eterna. Y ese nombre es Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso lo llamamos Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, San Pedro predicando el día de Pentecostés, dice, capítulo 2, verso 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mirad a mí y sed salvos, dice Dios. ¿Y cómo vamos a mirar a Dios para ser salvos? Dando una mirada de fe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentido de nuestros pecados. Él nos recibe, nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así es como nacemos en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Nacemos del agua y del Espíritu, y así entramos al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Y somos así reconciliados con Dios para vivir no por un año más, sino por toda la eternidad en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo cual todos tenemos que dar una mirada de fe a Jesucristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio en la cruz del Calvario para ser salvos y obtener así la salvación y vida eterna de nuestra alma, y así asegurar nuestro futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos han dado ya esa mirada de fe a Cristo? Todos nosotros. Por lo tanto, hemos obtenido la salvación de nuestra alma. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Hemos mirado a Él y hemos sido salvos. Y ahora hemos obtenido la salvación de nuestra alma, y ahora tenemos la fe y la esperanza de una nueva vida en un nuevo reino eterno, en un reino en donde estaremos glorificados con Cristo y tendremos un cuerpo eterno y glorificado y joven como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador preguntarán: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, puedes levantar tu mano y yo estaré orando por usted en esta noche para que obtenga el perdón
de sus pecados. Cristo lo recibe en su reino, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, y así haya entrado al reino eterno de Jesucristo y haya obtenido la salvación y vida eterna. Es por una mirada de fe a Jesucristo, nuestro Salvador, que obtenemos la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes. Pueden también ya pasar a la frente para orar por ustedes. Todos los que todavía no han recibido a Cristo y desean ser salvos y vivir eternamente con Cristo en su reino, pueden pasar a la frente ya y estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Este es el tiempo aceptable delante del Señor, donde Cristo acepta a toda persona que viene a Él arrepentida de sus pecados, buscando la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. Este es el tiempo de salvación. Todavía no ha terminado en el programa divino el tiempo de salvación. Por lo tanto, miren a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y sean salvos para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Pueden continuar pasando. Dios tiene mucho pueblo aquí en la ciudad de Torreón y sus alrededores, y también en la República Mexicana completa. Todavía hay lugar para todos los que faltan por pasar. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, pueden pasar los niños también de 10 años en adelante para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas de camino que desean ser salvos y han escuchado cómo ser salvos dando una mirada de fe a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No es mirando históricamente a Cristo predicando en la tierra de Israel, sino mirando a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y comprendiendo que Él murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados para darnos la salvación y vida eterna, para lo cual ha sido ordenado que, creyendo en Él, lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas de camino que también desean la salvación y vida eterna de parte de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie desea que Cristo lo niegue delante de nuestro Padre Celestial. Todos queremos que Cristo nos confiese como creyentes en Él, delante de nuestro Padre Celestial. Que nos confiese como personas que hemos mirado a Cristo para obtener la salvación de nuestra alma. Nosotros miramos a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y recibimos a Cristo como nuestro Salvador para obtener la salvación y vida eterna. Para eso es que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque la vida eterna está en Jesucristo, para lo cual hay que recibir a Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Así dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Vean tan simple como es. La salvación que tanto anhela el alma de todo ser humano, la obtiene creyendo en la predicación del Evangelio de Cristo y recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador y siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Así es como obtiene la salvación de su alma, la vida eterna y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. No hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Eso es lo más importante. La vida física es importante, pero es temporera. Pero la vida eterna es lo más importante porque nunca se acaba para aquel que la recibe a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo está tan joven como cuando se fue al cielo. Y así estaremos todos nosotros en el reino de Cristo por toda la eternidad. Todavía vienen más personas. Es que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en sus alrededores. El propósito de la vida en estos cuerpos físicos es que demos una mirada de fe a Cristo para recibir la salvación y vida eterna. Ese es el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra. Todavía vienen más personas de camino. Vamos a esperar que lleguen para que queden incluidas en esta oración que estaré haciendo por ustedes en esta noche. Pueden continuar pasando los que faltan para orar ya por todos los que han pasado. Algunas veces en el alma, en el corazón de algunas personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, cuando llega el momento de recibir a Cristo como Salvador, sienten algo que los aguanta, no los deja pasar a la frente, pero lo que tienen que hacer es decir: yo quiero la salvación de mi alma, yo quiero vivir eternamente con Cristo. Por lo tanto, yo me levanto y paso al frente y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, porque ya yo he creído en Jesucristo como mi Salvador cuando he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, necesita confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. La fe viene por el oír. Por lo tanto, escuchó la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe en su alma. Creyó en Cristo. Esa fe de Cristo nació en su alma. Y luego
creyó de todo corazón en Cristo como su Salvador. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se hace confesión para salvación. Y entonces vas al frente para confesar públicamente a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero ya ustedes han creído de todo corazón en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero están aquí para confesar públicamente su fe, dar testimonio público de su fe en Jesucristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Todavía hay oportunidad para los que faltan por pasar. Vamos a dar unos segundos y luego oraremos por los que ya han pasado. Vamos a estar puestos en pie mientras damos esos segundos para que pasen las otras personas que faltan por pasar. Los que hayan sentido esa fe y todavía no han pasado, les dije cómo hacer. Levántese y diga: yo quiero la salvación de vida eterna. Yo quiero asegurar mi futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Por lo tanto, me levanto y paso al frente y confieso públicamente a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y así doy testimonio público de mi fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos ya a orar por las personas que han pasado. Si falta alguna, pase inmediatamente para que quede incluida en esta oración que haré por todos ustedes. Lo más importante es la vida eterna. Y por consiguiente, lo más importante para nuestras almas es la vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, la persona más importante para nosotros tiene un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la predicación y el arrepentimiento y el perdón de los pecados, dijo Cristo que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. La persona se arrepiente de sus pecados, confesando a Cristo como Salvador y confesando a Cristo sus pecados, y Cristo le perdona y con su sangre le limpia de todo pecado. Y es bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El ministro, cuando bautiza a la persona, está bautizando a una persona que murió al mundo porque recibió a Cristo como Salvador. Por lo tanto, murió al mundo de las tinieblas y ahora es sepultado en las aguas bautismales, como Cristo fue sepultado después que murió. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas, está tipificando que la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, está resucitando con Cristo a la vida eterna, como Cristo resucitó a la vida eterna para no morir más. Si falta alguna otra persona, puede pasar y ya vamos a orar por los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Repitan conmigo esta oración las personas que han pasado para recibir la salvación y vida eterna. Inclinemos nuestros rostros y nuestros ojos cerrados. Todos vamos a orar. Señor Jesucristo,
vengo a ti reconociendo que tú eres el único Salvador. He escuchado la predicación de tu Evangelio y ha nacido en mi corazón la fe en ti. Por lo tanto, Señor Jesucristo, creo en ti y en tu sacrificio en la cruz del Calvario con toda mi alma. Creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego, perdona mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Yo doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te lo ruego, Señor Jesucristo, en tu nombre eterno y glorioso. Amén y amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en tu reino. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído en Él con todo vuestro corazón y han confesado públicamente a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído de todo corazón y me dirán: pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Por cuanto han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto aquí al ministro reverendo Jesús García si hay agua y bautisterios aquí. Hay ropas bautismales también hay ropas bautismales. Hay lugar donde cambiarse de ropas, también hay lugar donde cambiarse de ropas. Por lo tanto, hay agua y un bautisterio aquí, hay otro allá también y otro más allá. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ustedes han venido esta noche a escuchar la predicación del Evangelio de Cristo para obtener la salvación y vida eterna, creyendo en Cristo y siendo bautizados en agua en su nombre, para así que se cumpla en ustedes el propósito de vuestra existencia en este planeta Tierra. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de nuestro tema: mirad a mí y sed salvos. Así ha dicho Dios. Y hemos visto la forma de mirar a Dios. Es a través de Jesucristo. Mirando a Cristo, estamos mirando a Dios. En quien está Cristo, estamos mirando a Dios. Porque Dios está en Cristo, reconciliando consigo mismo al ser humano.
Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos veremos en la vida eterna con cuerpos eternos y glorificados en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros nuevamente el reverendo Jesús García para continuar y decirles hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y pasen buenas noches.